¿Alguna vez te has parado a pensar en las personas que mantienen limpios y ordenados los lugares por los que pasamos cada día? Oficinas, centros comerciales, hospitales. Detrás de esa limpieza hay historias, muchas veces invisibles, de personas que trabajan duro, como la de Marianne hoy. Quiero contaros su historia. Una historia de un accidente terrible, de superación y de cómo encontró un nuevo propósito en la vida. María era empleada de limpieza en un gran edificio comercial. Su día a día consistía en dejar impecable cada rincón, una labor esencial, pero que a menudo pasa desapercibida. Una tarde, mientras limpiaba una zona que estaba mojada, ocurrió lo impensable. El equipo que estaba usando, una máquina de limpieza industrial, tenía un defecto, un cable pelado, una falla interna. No lo supo en ese momento. Al entrar en contacto con el agua, la electricidad recorrió su cuerpo en una fracción de segundo. Sintió una sacudida violenta, un dolor agudo que la paralizó por completo antes de que todo se volviera oscuro. Cuando despertó, estaba en un hospital. Los médicos le explicaron la gravedad de la situación. Había sufrido una descarga eléctrica muy fuerte. Tenía quemaduras graves en las manos y los pies, los puntos por donde la corriente había entrado y salido de su cuerpo. Pero el daño no era solo superficial. Su corazón había sufrido una arritmia severa y los médicos estaban preocupados por las posibles secuelas a largo plazo. Lo más trágico de todo esto es que el accidente de María podría haberse evitado. Ella, como muchas otras personas en su profesión, nunca recibió una formación adecuada sobre seguridad eléctrica o sobre cómo manejar equipos potencialmente peligrosos en entornos húmedos. Le dieron la máquina y unas instrucciones básicas de limpieza, pero nadie le habló de los riesgos, de cómo inspeccionar el equipo antes de usarlo o qué hacer en caso de una emergencia. Su caso, lamentablemente, no es aislado. Es una realidad demasiado común en el sector de los servicios generales, donde la prevención de riesgos a veces queda en un segundo plano. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Las quemaduras eran dolorosas y la recuperación lenta, pero el impacto no fue solo físico. María empezó a desarrollar un miedo paralizante, una fobia a la electricidad. El simple acto de encender una luz o enchufar un electrodoméstico le provocaba ataques de pánico. El zumbido de un transformador en la calle la hacía temblar. El trauma de la descarga se había grabado a fuego en su mente. Y ahora, el mundo moderno, lleno de cables y enchufes, se había convertido en un campo de minas para ella. Mientras luchaba con sus heridas físicas y emocionales, también comenzaba otra batalla a la burocrática. Inicialmente, recibió una baja por enfermedad. Sin embargo, las secuelas eran permanentes. Los médicos diagnosticaron daños neurológicos que afectaban su coordinación y su fuerza. Su corazón ya no era el mismo. Volver a su trabajo era imposible, no solo por el miedo, sino porque su cuerpo ya no se lo permitía. Fue entonces cuando inició el largo y a menudo frustrante proceso para solicitar una pensión por invalidez ante el Instituto Nacional de Seguridad Social. Tuvo que pasar por innumerables exámenes médicos, rellenar montañas de papeles y enfrentarse a la incredulidad y la burocracia de un sistema que no siempre está preparado para comprender
la profundidad del sufrimiento de una persona. Para el mundo, ella era solo un número de expediente más. Para María, era su vida entera la que estaba en juego. Finalmente, después de meses de lucha, le concedieron la pensión por invalidez permanente. Fue un alivio económico, pero también la confirmación de una dura realidad. Ann nunca podría volver a ser la misma. La vida que conocía, su capacidad para trabajar y ser independiente, se había desvanecido en un instante por culpa de un equipo defectuoso y la falta de formación. La historia de María podría haber terminado aquí, con una mujer marcada por el trauma y resignada a vivir con sus secuelas. Pero en medio de la oscuridad, encontró una nueva luz. Al compartir su historia, se dio cuenta de que no estaba sola. Conoció a otras personas que habían sufrido accidentes laborales similares, otras víctimas de la invisibilidad y la falta de prevención. Descubrió que su experiencia, aunque dolorosa, podía servir para ayudar a otros. Empezó a colaborar con asociaciones de víctimas de accidentes de trabajo. Su testimonio se convirtió en una poderosa herramienta de concienciación. Hablaba en charlas y seminarios, no como una experta en leyes o seguridad, sino como una superviviente. Contaba su historia, sin adornos, describiendo el dolor, el miedo y la frustración. Su objetivo era claro: que ninguna otra persona tuviera que pasar por lo que ella pasó. Que las empresas entendieran que la seguridad no es un gasto, sino una inversión en la vida de sus empleados. Poco a poco, ayudar a los demás se convirtió en su propia terapia. Cada vez que compartía su historia, sentía que una pequeña parte del trauma se disipaba. Ver el impacto que sus palabras tenían en otros, ver cómo su experiencia podía generar un cambio, le dio un nuevo propósito. Ya no era solo una víctima, era una defensora, una voz para los que a menudo no son escuchados. Empezó a asesorar a otras personas que estaban pasando por el mismo laberinto burocrático que ella había enfrentado. Les ayudaba a entender sus derechos, a preparar su documentación para el INS, SI. Lo más importante, les ofrecía apoyo emocional. Sabía exactamente cómo se sentían Ann, la impotencia, la rabia, el miedo al futuro, y saber que alguien te entiende, que alguien ha caminado por ese mismo camino, puede marcar toda la diferencia. La superación de María no significó que sus cicatrices físicas y emocionales desaparecieran. El miedo a la electricidad, aunque más controlado, sigue ahí, como un recordatorio constante de lo que ocurrió, pero aprendió a vivir con ello. Transformó su Mayo R trauma en su Mayo R fortaleza. Encontró una nueva forma de trabajar, no con sus manos como antes, sino con su voz y su corazón. La historia de María nos enseña muchas cosas. Nos habla de la importancia de la seguridad laboral, de no dar por sentado que los trabajos aparentemente sencillos no conllevan riesgo. Nos recuerda la invisibilidad de ciertas profesiones y la necesidad de valorar y proteger a cada trabajador, sin importar cuál sea su función. Pero sobre todo, es una historia de resiliencia humana. Nos muestra que incluso después de la experiencia más devastadora, es posible encontrar un nuevo camino, un nuevo propósito que ayudar a los demás
puede ser la forma más poderosa de sanarnos a nosotros mismos. María perdió su trabajo y una parte de su salud, pero ganó una voz y una misión que han tocado y cambiado la vida de muchas personas. Su historia es un faro de esperanza que nos recuerda que, sin importar lo dura que sea la caída, siempre tenemos la capacidad de levantarnos y construir algo nuevo y significativo a partir de los escombros. Gracias por acompañarme a conocer esta increíble historia. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para más historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.